Hola, muy buen día. A continuación, nuestro equipo está conformado por Stephanie Guadalupe Ibarra Cárdenas y Alan Aragón Valle y aquí su servidor, Saúl Guerrero Sandoval. Les vamos a hablar sobre la reseña del perfume de Patrick Suchkit. Vamos a dar algunos datos generales sobre el autor. Su nombre completo es Patrick Suchkit, nacionalidad alemán. El contexto general del autor llegaría recién en 1985, año en el que apareció el perfume, Historia de un asesino, una novela que pronto se convirtió en un bestseller. Fue traducida a más de 45 idiomas y llevada al cine en 2006 por el realizador Tom Tywер. La paloma, la historia del señor Summer, un combate y otros relatos, y sobre el amor y la muerte en otros títulos que forman parte de la obra literaria de este autor alemán. Bueno, pues este libro se divide en 4 partes y estas 4 partes traen 51 capítulos. La primera parte trae 22 capítulos, la segunda 16, la tercera 12 y la cuarta 1. Y el número de páginas que contiene son 230. Bueno, pues aquí les vamos a presentar nuestro resumen de lo que nos parece del libro. Bueno, este libro a mí se me hizo algo muy interesante porque desde el primer momento en el que lo empezamos a leer, te lleva a otro contexto que nosotros no habíamos vivido, como lo que es el olfato. Bueno, pues para empezar, Grenwyn, que es el principal protagonista, nació en Francia. Su mamá lo tuvo atrás de un mostrador y alrededor de unos pescados, el cual ella agarró un cuchillo para cortar el cordón umbilical, pero al momento del parto ella se desmayó y el hijo quedó tirado por ahí. Unos de los habitantes de Francia, donde ellos vivían, la vieron y pensaron que le iba a asesinar a su hijo. De hecho, ya había tenido 4 hijos más y los 4 se le habían muerto de la misma manera. Por lo cual procedieron a que la mamá la metieron a la cárcel y 2 semanas después la decapitaron por lo que se le culpaba. Greenwich nació con una habilidad fenomenal que era lo del gusto del olfato. Lo desarrolló muy bien, que percibía muchos olores a distancia y nuevos gustos, pero él no tenía olor propio, o sea, que él no olía nada. Se lo llevaron a varios orfanatos, varias nodrizas, pero todas lo regresaron al padre Terrier, que fue el que lo empezó a adoptar. Después de ahí, el padre Terrier tampoco se familiarizó mucho con él por el simple hecho de que no daba buena espina y no tenía buen olor, bueno, no tenía olor, y lo llevaron a un orfanato muy lejos de ahí. Después de ahí, tampoco lo quisieron y procedieron cuando cumplió 8 años, lo llevaron a un lugar de una fábrica donde él empezó a trabajar. Se trabajaba 7 días a la semana, pero después de esos 7 días, él le echaba muchas ganas para que lo dejaran un día salir. Y el día que lo dejaron salir, y encontró una chica, la cual la chica percibía un olor muy gustoso, era un perfume, y él de tanto gusto que le dio, la asfixió y la mató. Llega Bandil. El perfumista Bandil no contaba con olor, no, perdió el olor del gusto, del olfato, por lo cual Grenville quiso aprender a hacer perfumes y le estuve ayudando mucho a Van. A partir del capítulo 16 y 17, Blandini ya no quería vender la casa. Entonces, el Creonili quería volver a traer al mercado su negocio. A la mañana siguiente, Blandini compró a Greunili a Grimal, quien murió ese día al caer al río borracho. Greunili hizo su primer perfume, el cual fue muy exitoso y ganaron mucho dinero. Blandini entonces comenzó a anotar los pasos para crear los perfumes y poderlos hacer después. En el capítulo 18, 19, 20, 21 y 22, Greunili conoció el arte de la destilación y se obsesionó. Destilaba todo lo que se le ponía, pero cuando trató de destilar, el olor
del vidrio fracasó. Gastó muchos meses en eso, pero no lo logró. Se sintió muy enojado y por esa razón se enfermó. En la segunda parte del capítulo 23, 24 y 25, Brunilli ya estaba en el campo y se sentía muy liberado de olores y de gente. De pronto se le hizo insoportable la gente y se alejó mucho cada vez. Así que subió a una enorme montaña a la cual todos los hombres temen por su inmensa soledad. Allí ya no podía recibir ningún olor humano y saltó de alegría. En el capítulo 26, 27, 28, en su imaginación era el rey de los olores. Había creado, era como un dios. En el capítulo 29, hasta tuvo una pesadilla en la que la niebla de olor lo envolvía, la niebla de su propio olor, y aunque él podía reconocer ese olor como el suyo o no podía olerlo, no se podía oler a sí mismo y gritó de una forma muy fuerte, causando que se despertara. Decidió cambiar en su vida con el objetivo de no tener nunca más esa pesadilla y cuando se le fue el miedo comenzó a olerse. Después de mucho tiempo analizando, supo que no olía absolutamente a nada y abandonó la montaña. En el capítulo 30, cuando salió, cuando salió su aspecto era espeluznante y la gente se asustaba al verle. La ciudad, cuando la gente le preguntaba, decía la historia que lo tenía secuestrado por 7 años y nunca vio a sus secuestradores ni a su salvador. En el capítulo 31, Greunili fue presentado a un convento de ciencias en una universidad, mientras el marqués explicaba los efectos de los fluidos letales en Greunili. Después se lo llevaron para ventilarlo y darle la comida. En el capítulo 32, 33 y 34, ahora con el perfume la gente no lo ignoraba ni le tenía miedo y vio que todos se dejaban engañar por su olor y lo despreciaban con toda su alma. Por esa razón se sentía muy superior. Se sentía un dios ante todos y concibió el plan de dominizar a los hombres con los olores. Después el marqués lo presentó a la reunión de científicos y tuvo mucho éxito. Luego se fue a Grasse. A mí en lo personal sí me gustó el libro porque la historia es muy interesante y como capítulo con capítulo vamos viendo los conceptos que estuvimos viendo en clase, tanto ética como moral, de cómo fue que cambió su vida de un aspecto a otro y yo creo que es una forma muy fácil de poder comprender esos conceptos. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención este libro. Este es un libro en el cual capítulo con capítulo te vas metiendo más en la historia, te va adentrando más. Pues más que nada aprendes muchas cosas porque hay muchos valores, eh, conoces los estatus sociales que tiene cada persona y pues en lo personal es un libro muy interesante porque aprendes demasiadas cosas y creo que todavía si lo vuelvo a leer voy a volver a aprender algo más. Bueno, creo que es todo de mi parte. Bien, para resumir y continuar con lo que es el resumen de capítulos de la tercera parte y cuarta parte del libro El perfume, pues retomamos desde que sabemos que Grenoble es un asesino, el cual se ha obsesionado con encontrar la fragancia perfecta, la creación y la técnica perfecta para la elaboración de un perfume, lo cual se va desarrollando poco a poco conforme al, al transcurrir la historia del libro. Y para ello vamos a empezar en el capítulo 36, para seguir con la continuidad de mis compañeros que ya dieron su resumen anteriormente. En el capítulo 36 se nos muestra que Grenoble descubre el taller de perfumería en el cual pues él pidió trabajo y eso él se percata que pues el patrón o el maestro que hacía el perfume ya había fallecido y pues la viuda de pues del patrón era la que se hacía cargo de esto. Y de ahí Grenoble empieza a aprender la técnica para la creación de perfumes.
Grenouille se va haciendo pues más experto cada vez en la elaboración de perfumes a través de él aprender una técnica, y por ende empieza a superar al ayudante. Eso se ve reflejado en el capítulo 37 y 38, donde pues Grenouille empieza a sentir más satisfacción al momento de crear sus perfumes, sus fragancias. En el 39, en este capítulo, pues la viuda llega a casarse con el ayudante, que pues era el máximo oficial de perfumería, y esto convierte a Grenouille pues en el oficial superior, y el cual hace que se ponga al mando de pues lo que es la perfumería, el taller de donde se elabora la perfumería. Del capítulo 40 y 41 y 42, 43, pues se va viendo vestigios de cómo Grenouille se empieza a obsesionar tanto por la creación de perfume que empieza a asesinar incluso a perros para poder sacarle su fragancia, empieza a asesinar hasta a mujeres para poder obtener su esencia, su fragancia y poder elaborar perfumes. Y ahí conocemos a Antonio Rich, quien era pues una persona que tenía una hija muy hermosa de 15 años, y el cual él quería que ella contrajera matrimonio con un hombre para pues él seguir con un futuro fijo. este Bueno, con el transcurrir de la historia, se ve que Grenouille está muy interesado pues en asesinar y obtener la fragancia de la hija de Antonio, Antonio escapa del pueblo, y Grenouille va a buscarlo y a buscar a su hija para matarla, y cuando por fin la logra matar, esto provoca pues que él obtenga la fragancia y pueda obtener el perfume perfecto, pero al igual le trae consecuencias, ya que pues empiezan a sospechar, y con el tiempo lo logran arrestar, y pues al ser el máximo sospechoso pues del haber el asesinato de las 25 mujeres, y pues por ende se le denominó como el asesino de las 25 mujeres. Pero a la vez fue alabado porque pues se creó una fragancia tan perfecta que hizo que la gente pues se volviera loca con esa fragancia, al punto de que pues entre toda la gente hubo una gran orgía, como se le conoce al sexo grupal entre muchísimas personas, y al estar extasiados con ese perfume, pues Grenouille sintió la necesidad pues de que esto era un completo error, que todo lo que por lo que él había trabajado, pues en pocas palabras se fue al desagüe, porque pues él no esperaba esta respuesta. Con el pasar de la historia hasta el capítulo 51, que ya es la cuarta parte y última, se nos puede dar a notar que Grenouille se siente decepcionado, y por ende escapa de la ciudad, y se vacía él solo su propia fragancia para así poder dar fin a su vida con pues en frente de personas que vivían en la zona, que pues el perfume los extasió al punto en el que pues él falleció a causa de un asesinato. Para mí este libro pues me pareció bastante interesante, pero la verdad no es muy de mi agrado. No soy mucho de este tipo de contenido, pero sí es un libro bastante interesante y logra entretener de cierta manera al lector, pues ya que es una historia muy bien elaborada, de las cuales yo no soy muy fanático, pero sí es una gran historia.